¿Sí me escuchan bien? Ok. Hermanos, es que primera vez que utilizo esta vainita llamada micrófono. Gracia y paz a todos ustedes, hermanos. Es gratificante, es un honor, realmente, no porque sean muletillas que uno como predicador tenga que decir. Realmente para mí es un honor predicar en el púlpito que Dios me ha concedido en el Espinal. Es un mayor honor poder estar aquí con otros hermanos en la fe, conociéndoles, conociendo a nuestra familia en otros lugares, y en especial pues el honor está en poderles compartir el Evangelio. Créame que es mi oración que Dios use mi vida hoy para poder ser un instrumento de edificación realmente para sus vidas. El pastor me encomendó una tarea, espero haberla hecho bien. Sé que ustedes están hablando de eclesiología, ¿verdad? Así que uno de los temas que me pidió compartirle es acerca de la membresía eclesial y su importancia, o la realidad de la membresía eclesial y la importancia. Bueno, hay varios textos, no voy a enfocarme a uno solo debido al tema. Van a haber ciertos textos que vamos a estar tocando y que espero pues nos ayuden a reafirmar, a confirmar este importante tema para nuestras vidas, que en algunos casos a veces es por el orgullo humano que uno tiende a repeler este tipo de temas. No nos gusta mucho a algunos, pero es una realidad bíblica que hay que mantenerla. Así que vamos a hablar hoy, dentro de este tema de la eclesiología, vamos a hablar de la membresía eclesial y su importancia. El hermano ahorita nos leía un texto que es uno de los que vamos a estar utilizando en algún punto del tema, y es Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Lo voy a citar, no porque vaya a ser el centro del mensaje o el texto central que vamos a estar estudiando, sino porque creo que es un buen texto para darle apertura a este tema que vamos a tratar. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Recordemos que es la carta a los Efesios, la que vamos a leer, la carta de Pablo a los Efesios, o como dice el apóstol Pablo, a los santos y fieles que están en Éfeso. Dice la Escritura: y Él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, verso 11, ¿sí?, a otros pastores y maestros, y plantea el propósito de esta constitución, de estos ministerios, y es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, no va a ser fácil tratar un punto tan importante en la eclesiología como este. Y digo no fácil, es porque pues no el tiempo, ¿no? En 1 hora y cuarto, o 2, 3, ¿cuántas? Bueno, 1 hora y cuarto creo, no es un tema bastante extenso, así que creo que pues además de pedirle al Señor que me ayude a darle una buena introducción al tema, para que el pastor Naim posiblemente pueda darle continuidad, ¿no? Que es un tema bastante o de darle una buena profundidad para que quede bien claro en nuestra vida. Permítame iniciar citando lo que dice la Confesión Bautista de Fe con respecto a la membresía. El capítulo 26, el párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles,
Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Obviamente esto debe ser una realidad. Sin embargo, no podemos olvidar que hasta la venida del Señor, el trigo y la cizaña estarán presentes. Y digo algo, porque es algo que incluso yo digo a la congregación, y creo que el pastor Naim de seguro tiene la misma posición mía, y es que uno quisiera que todos los que uno pastorea fueran del Señor. Es un anhelo y es algo que yo le pido, Dios, concédeme. Sin embargo, sabemos que puede haber alguno o algunos que no lo sean. No es nuestra labor decir tú lo eres, tú no lo eres. Trigo, cizaña, ¡hey, cizaña! No es nuestra labor. Nuestra labor es exponer el Evangelio, predicar el consejo de Dios y rogar al Señor que todos reciban la palabra como trigo. Y que al final la congregación que pastoreamos o que el Señor nos permite pastorear sea una congregación que en la segunda venida de Cristo toda sea transformada en gloria. Pero es una petición personal. Sabemos que nos enfrentamos a la dura y terrible realidad de estar en medio de aún con cizaña a nuestro alrededor. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, como Juan, que le escribía a una iglesia que estaba compuesta por personas que creían que eran hermanos, pero no lo eran, y hermanos que se comportaban como si no lo fueran. Así que por eso es tan importante exponer el Evangelio. Ahora, plantear que se puede llegar a ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo sin necesidad de reunirse con la iglesia local es un concepto totalmente erróneo. Aunque pueden darse situaciones especiales en las cuales un verdadero creyente no encuentra una asamblea de creyentes en su localidad o nación. Esto sería un caso distinto de la providencia divina, tema que estábamos tocando ahorita. Y obviamente eso no quita su membresía de la Iglesia Universal, ¿no? Pero ante eso debemos afirmar que si Dios estableció la necesidad y el deber de estar en una iglesia local para compartir con el cuerpo de Cristo, entonces Dios asimismo ha de proveer o acomodar las circunstancias para establecer a ese creyente en una iglesia local. Porque es algo que Dios instituyó. No es una opción para nuestra vida. Si usted quiere ser parte de una iglesia local, puede hacerlo. Si no, no hay problema. No. Es parte de nuestra vida como cristiano ser parte de una iglesia local. Bueno, así que en este sermón lo que vamos a hacer es darle respuesta a dos preguntas. La primera es, ¿hablan las Escrituras de la membresía local? Y la segunda es, ¿qué tan importante es ser miembro de una iglesia local? Así que lo primero, aunque sé que algunos ya deben tener esto bien confirmado, vamos a hacer referencia a darle respuesta a esta primera pregunta. Si hablan las Escrituras de la membresía eclesial, una de las características predominantes de la sociedad occidental, hoy en día sobre todo, siempre ha existido, pero cada día obviamente es más deprimente la situación que nos rodea, y es el individualismo. El hombre occidental, nuestra parte, tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un grupo en particular. Más cuando el hombre contemporáneo parece haber desarrollado como una especie de alergia, de urticaria contra todo tipo de compromiso. Tanto que en los lugares, o uno nota en las iglesias tradicionales, evangélicas, por ejemplo, cuando se va a hablar del bautismo, personas que están ahí congregándose y llega el tiempo del bautismo, uno dice, hey, los que se van a bautizar, y casi no aparecen en estas iglesias. Y cuando se le acerca a las personas, ¿por qué no te quieres bautizar? No quiero comprometerme. Y dice, bien, ¿qué eres entonces? ¿Un cristiano? Porque el bautismo debe ser algo anhelado, pero eso sucede en los tiempos en los que estamos. Y a veces, aún en las iglesias de sana doctrina, puede tender a aparecer este tipo de comportamientos, de personas que quieren alejarse del compromiso con el Señor y obviamente con su iglesia. Es como si rechazara con fuerza todo aquello que pudiera interferir en sus deseos y planes personales. Hay creyentes que no quieren acceder a ciertos
puntos o a ciertos lugares dentro de la iglesia, porque tal vez eso no le puede ayudar a llevar a cabo propósitos que él tenga a manera personal. Y a veces la membresía para algunos es un obstáculo para él no moverse como quisiera moverse. Pero no debiese ser así, o esto no se debiera ver de esta forma en un verdadero creyente. Así que esta pregunta es bastante importante, aunque la verdad es que hay cristianos o profesantes cristianos que no están esperando la respuesta a esta pregunta en particular, de si las escrituras hablan de la membresía. Ellos están esperando la respuesta a una pregunta personal. Ellos quieren que se les responda a la pregunta, ¿dónde dice exactamente que yo como cristiano debo hacerme miembro de una iglesia local? Esa es la pregunta que ellos quisieran que se les respondiera. Bueno, la respuesta es no. En ningún lugar de las Escrituras dice que usted debe o tiene que hacerse miembro de una iglesia local. Así exactamente. En alguna ocasión hablaba con una mujer, decía que es teóloga y pues es pastora de una congregación. Entonces, conociendo mi posición, me dijo, ¿usted por qué dice eso? Que no se puede ser yo. Bueno, la Biblia dice, el apóstol Pablo. Me dijo, bueno. Pero eso lo dice Pablo. Dígame dónde exactamente el Señor Jesucristo dice que yo no puedo ser pastor. Dile, bueno, cerremos y chao, no lo dice. Sigue siendo pastora. Si tú niegas que Pablo sea una persona que bajo inspiración divina dio esa enseñanza. A veces puede pasar con esto. Creyentes, no, yo no quiero que usted me diga que la iglesia local o que la iglesia está compuesta por creyentes. ¿Dónde dice exactamente que yo tengo que ser miembro, que yo tengo que hacer un curso de membresía o hacer un pacto, un voto de membresía para ser un buen creyente? Bueno, no lo dice. Ahora, estoy seguro que ningún cristiano tiene problemas con la realidad de la necesidad de la membresía de la Iglesia Universal. Así que lo que quiero decir es que todo aquel que profese cristianismo afirma sin duda alguna ser parte de la iglesia de Cristo. Es decir, si hay aún cuando algún creyente dijera, no, yo no estoy de acuerdo con eso de membresía. Y he escuchado creyentes de iglesia reformada decir, yo no estoy de acuerdo con eso de que membresía y asistente y todo. Pero obviamente él sí se considera un miembro de la Iglesia Universal del Señor, y por eso digo que con eso nadie tiene problema. Todo mundo, aun cuando no esté de acuerdo con la membresía local, todo mundo está de acuerdo, todo creyente está de acuerdo que son miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Y si no está de acuerdo con eso es porque no es un cristiano, güey. Así que creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, hay que dejar en claro que aunque las Escrituras no dicen explícitamente que usted tiene que ser miembro de una iglesia local, las Escrituras sí nos enseñan de manera implícita la existencia de la membresía eclesial. Y esto lo vamos a confirmar considerando los siguientes 4 asuntos para hablar de la realidad de la membresía eclesial. Lo primero, en el primer asunto, y no es un orden cronológico, los 4 asuntos a tratar, podemos ubicarlos en la manera como queramos. Yo lo hice o así lo tuve organizado. Y en el primer asunto en que vemos reflejada la membresía eclesial es en el servicio dentro de la iglesia, o lo que podemos llamar nosotros como el diaconado, ¿no? En Filipenses 1:1, el apóstol Pablo escribe, él dice a esta iglesia en Filipos, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero hace una distinción, ¿no?, de personas, de grupos, obispos, diáconos, pero ¿quiénes también? Los santos, ¿verdad? Los santos en Cristo Jesús. Así que él se dirige a 3 grupos de personas. Ahora, si no podemos hablar de una membresía local, teniendo en cuenta que algunos dicen, no, yo creo que la Biblia no dice membresía local. No existe eso en la Biblia, y si no existe, entonces no lo aceptamos. Algunos tienen esa regla, ¿no? Pero si no podemos hablar de una membresía eclesial, ¿bajo qué lineamientos entonces podemos hablar de un diaconado eclesial? Si no podemos citar una membresía eclesial. Si no podemos decir, no, es que no podemos demostrar que usted está obligado, usted tiene un deber de ser miembro de la iglesia local. Pero si la Biblia dice que hay diáconos, es más, si la Biblia habla del obispado, yo creo que implícitamente tenemos que hablar de una membresía local, de una membresía eclesial.
¿O cuáles son los lineamientos? ¿Cómo vamos a pasar? Este hermano no le gusta, él viene cuando quiera venir, más, a veces viene acá, viene allá, va a esta iglesia, va a la otra. El caso es que todas son reformadas. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos si todos tuviesen esa mentalidad para determinar quién es un diácono? ¿Con qué seguridad podemos elegir a un cristiano que se considera miembro de la Iglesia Universal de Cristo para que ejerza el diaconado o el servicio eclesial? Porque si tal cristiano no se considera miembro de la iglesia local, entonces ¿cómo saber que en cualquier momento tal cristiano no va a dejar abandonado o vulgarmente tirado el servicio de la iglesia? No hubiese una seguridad para determinar diáconos o servidores dentro de nuestra congregación. Ahora, si alguien argumenta que esa persona lo puede hacer, puede ejercer sin necesidad que exista membresía local, esa persona pudiese ser un servidor, pudiese ser un diácono, y lo puede hacer firmando un acta de compromiso, diría alguien. Bueno, yo diría entonces que tal acto indica que sí debe haber una distinción entre personas y personas dentro de la iglesia local. Es decir, entre cristianos que solo quieren ir a la iglesia local cuando puedan, o cuando quieran, y cristianos que quieren comprometerse con la iglesia local a crecer espiritualmente para la gloria de Dios y la edificación y servicio de la iglesia del Señor. Entonces yo creo que dentro de la iglesia sí debe haber una distinción entre el que quiere ser el cristiano que va cuando pueda, cuando quiera, y el cristiano que está ahí comprometido con la iglesia, con esa iglesia local. Y que más adelante él va a ir creciendo y más adelante podrá ser opcionada para servir a la iglesia del Señor. Leamos los textos ahí para colocar un ejemplo del servicio de la iglesia. Romanos 16, 1 y 2. Romanos 16, capítulo 16, verso 1 y 2. De varios ejemplos que hay, ¿no? Pero vamos a citar uno que otro de los puntos que vamos a tratar. Romanos capítulo 16, verso 1 al 2. Y luego vamos a leer un texto bastante conocido que es Hechos capítulo 6, 1 al 7. ¿Qué dice Romanos 16, verso 1 y 2? ¿Alguien que lo quiera leer? No hay problema. Yo lo quiero leer, ok. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier caso, en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora, el apóstol Pablo afirma, la hermana Febe, un nombre para una pronta futura hija, la hermana Febe ha sido tan servicial para la iglesia de Cristo que incluso él la recomienda a la iglesia de Roma. Ella era de Cencrea, ahora la está recomendando a los hermanos que le está escribiendo, o que le ha escrito. Y él resalta que esta hermana es servidora de la iglesia en Cencrea, o diaconisa, como dice el texto. Ese testimonio que se ganó la hermana Febe no surge del no compromiso con la iglesia de Cristo. Pablo no está resaltando esto de esta hermana porque ella era una hermana que de vez en cuando iba. Que a ella no le gustaba la membresía local, pero Pablo quiere meterla ahí porque él discierne que es una hermana que aunque es inconstante, es una hermana muy servicial. No, es una hermana constante, una hermana firme en la congregación, al punto que logró ejercer diaconado y pudo ser una servidora dentro de la iglesia. Así que no surge de la inconstancia en los cultos, ni del no querer someterse a las autoridades eclesiásticas. De seguro, si la hermana Febe no tuviera tales virtudes, el apóstol Pablo no la hubiera recomendado de la manera en cómo lo hace. Porque él resalta que ella ha ayudado a muchos y a él mismo. Es una hermana muy servicial, pero surge de eso. Recordemos en el otro texto, Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Bueno, creo que todos conocemos de la problemática que había en las viudas de los hebreos, la viuda de los griegos, que unas eran atendidas mejor que la otra, y que los que estaban, había gente que estaba molestando porque los unos no atendían o no se estaban atendiendo las necesidades como debiese ser, y que ellos decían que como que había un favoritismo porque se inclinaba a otros en vez de a otros. Entonces ahí leemos de la problemática que hubo al principio de la iglesia, la cual los llevó a determinar que los apóstoles dijeron, no podemos estar nosotros sirviendo, dejando la oración y la palabra por servir a las mesas.
Ahora, no que un pastor no pueda servir a los hermanos, porque no es lo que quiere decir. El hecho es que ellos no podían dedicarse totalmente a eso y descuidar lo más importante dentro de la congregación, que era la oración y la proclamación de las Escrituras. Entonces ellos dijeron, yo creo que es necesario que escojamos a personas, a hombres, dice ahí exactamente, varones dentro de ustedes, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu, para que se encarguen de esta labor. Y dice que la multitud estuvo de acuerdo con ello. Y así fue, buscaron y hallaron de entre la multitud hombres como Felipe, como Prócoro, como Nicanor, como Timón, como Parmenas, como a Nicolás. Y estos hombres, dice la Escritura, que los hallaron y los eligieron porque eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Ahora, nuevamente surge la pregunta, ¿cómo sabían que ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría? Porque eran muy inconstantes, porque a veces estaban, a veces no estaban, porque si no es que estaban aquí, estaban allá, visitaban aquí, visitaban allá. Bueno, no es precisamente porque fueran hombres que mantuvieran de iglesia en iglesia, o porque aparecían de vez en cuando. Estos hombres estaban tan comprometidos con la iglesia en la cual estaban, que los otros hermanos pudieron identificarlos como cristianos y así, llenos de fe, llenos de sabiduría y por sobre todo llenos del Espíritu Santo. Es decir, que cuando la iglesia dijo, necesitamos hombres llenos de sabiduría, de fe, del Espíritu Santo, dijeron, ya sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque estaban ahí constantemente, porque ahí estaban estos hermanos. Y su testimonio, el testimonio que daban era de eso, de personas llenas de fe. Así que creo que en este caso la membresía está implícita para poder ejercer un servicio. No se pudiese ejercer un servicio en la iglesia del Señor si no hubiese membresía. El otro asunto donde podemos ver implícitamente la membresía es en la disciplina eclesial. Creo que si el pastor no ha tocado ahí, creo que llegará ya, en la disciplina eclesial. Mateo 18:17 dice exactamente ese versículo, Mateo 18:17, hablando después de los procesos de la disciplina eclesiástica. Él dice, al final dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ten en cuenta que ahí no dice echarle como gentil y publicano, dice tenle por gentil y publicano. Es como si dijera tenle como un no creyente porque ha demostrado que no ha nacido de nuevo. Pero el hecho es que cuando no ha atendido la disciplina, dice dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia. Ahora, creo que es entendido que aquí nuestro Señor no se está refiriendo, dilo a la iglesia universal. No, así que manden cartas a todas las iglesias. No, obviamente Él está haciendo... Ahora, hay que tener en cuenta que el Señor aquí ya había instituido la iglesia, el nuevo pacto, mas no se había formado como tal, en que el Señor estaba iniciando. Sin embargo, y de antemano nuestro Señor nos deja ver que habrá un grupo que prontamente se reunirá como iglesia de Él. Y que en determinado caso, este grupo de iglesias debería ser llevado a cabo lo que llamamos la disciplina eclesiástica. Pero la pregunta es, ¿cómo podría llevarse la disciplina eclesiástica con gente que no tendría la obligación de adherirse a una membresía interna? ¿A quién disciplinamos si nadie quiere ser miembro? ¿Para qué le disciplinan? Si un día está, otro día no está. Ahora, si esta persona dice, si una persona no se considera como miembro de una iglesia, al primer momento que le digan, hermano, ¿por qué llegaste tarde? ¿Usted qué le importa? Y sale y se va. Entonces no pudiese llevar a cabo una disciplina eclesiástica. Por eso se hace referencia o que al haber disciplina eclesial es porque debe haber una membresía eclesial, porque es sobre ellos a quienes se aplicará. Yo digo a los hermanos, cuando hay alguien que no quiere ejercer compromiso entre la iglesia, es muy complicado llamarle la atención a una persona así. Uno habla con las personas, hermano, llegaste tarde. ¿Qué te pasó? No, pastor, ok. Pero un hermano que viene y va y que no le interesa, llega tarde, uno dice, él verá. Ya uno lo dice desde la congregación. El hermano que no es el discipulado. Si es de la membresía, uno dice, hermano, no llegaste. O ese hermano incluso tiene el deber, se siente con el deber de decir, pastor, no puedo ir, se me presentó esto. El que asiste ni siquiera, no va a llamar porque ni siquiera quiere ir a los discipulados.
Así que la situación incluso todo guía al hecho de la necesidad de la membresía eclesial. Mire otro texto, Hechos 20:28, algo que lo conocemos. Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a los obispos de la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, creo que conocemos que el término obispos, el término griego, hace referencia a supervisores, ¿cierto? Supervisores. Pero es curioso porque el apóstol Pablo dice, los ha puesto como obispos para apacentar, ¿verdad? Entonces, esto indica que ellos son supervisores con la labor también de apacentar o pastorear a quienes supervisan. Ahora, teniendo en cuenta el significado, permítame decirle que será muy complicado considerarse supervisor de alguien que no se considera miembro de la iglesia local, donde tal pastor supervisa. O preguntémonos si una persona que no está de acuerdo con la iglesia, con la membresía eclesial, quiera ser supervisada por el obispo y pastor que dirige la iglesia local. No va a querer hacerlo. Pero la Biblia dice que nosotros somos obispos, supervisores, que pastorean. Pero cuando una persona no quiere comprometerse con la iglesia, en la membresía, no le va a gustar la supervisión. No le va a gustar. Pero la Biblia entonces al mencionar que los pastores también somos supervisores, o obispos, que suena más bonito, entonces indica que sí debe haber la necesidad de una distinción entre cristianos y cristianos dentro de la iglesia local en la cual se pastorea. Pero se requiere que las personas tengan un compromiso con la iglesia. Y a eso somos llamados, o a esos llamados, el ministerio pastoral es para eso, para supervisar. El hecho de que la Biblia diga que las Escrituras son útiles para enseñar, instruir, corregir. ¿Y quién utiliza las Escrituras? Sino los obispos. ¿Cómo los pastores corrigen a la iglesia? ¿Cómo la instruyen? ¿Cómo la guían? Sino a través de las Escrituras. Eso es supervisión. Así que el pastor está llamado, por eso el pastor tiene que llamarlo a usted porque faltó. No es que él quiera meterse en su vida, es que el pastor es como metidito. No es eso. Él no quiere meterse en su vida. Él simplemente quiere supervisarlo porque esa es su labor. Créeme que es más fácil decir, yo no quiero decirle nada, que lleguen a la hora que quiera, que no venga si no quiere venir. Para uno sería más fácil. Créeme, se evitaría uno mucha carga de los hermanos porque es que el pastor también lo da, ¿sabe? Pero permítame decirle que aunque para uno sería más fácil, yo prefiero que usted se cargue conmigo y que no se cargue el Señor conmigo. Yo le obedezco a Él. Esa es mi labor, esa es nuestra labor como pastores, supervisarles a ustedes, decirles que no lleguen tarde, decirles que asistan a los discipulados, decirles que mejoren en su cristianismo, decirles que den buen testimonio, aunque usted se moleste. Pero tenemos la misma línea de Pedro y Pablo. No nos es molesto el decir las mismas cosas todas las veces que queramos decirlo. Entonces, servimos al Señor y obviamente es un recordatorio para nosotros. Es que lo supervisamos, pero ustedes no son nuestros. Ustedes son del Señor y entiéndanos, hermano, que es que el Señor que murió por ustedes nos los encargó. Así que entiéndanos. Ustedes son del Señor, ustedes le pertenecen al Señor. Yo tengo que darle cuenta de su amada iglesia. Así que, porque usted se sienta bien y no se enoje conmigo, lo sentimos. Debemos ser sus supervisores. Pero para que alguien acepte tal posición de decir, amén, el pastor es mi supervisor, pues hay que hacerlo. Tiene usted que tener un compromiso de membresía eclesial. Otro asunto, el siguiente asunto, donde vemos implícitamente la membresía es en la vida congregacional, o en la exigencia de la vida congregacional. En Hechos 11:26, Hechos 11:26, ¿alguien que quiera leerlo? ¿Pueda? Y se congregaron allí
todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es. Ahí se observa, bueno, que Pablo y Bernabé se congregaron con ellos, con el propósito de obviamente enseñarles a quienes, a todos los que se reunían, dice, y enseñaron a mucha gente. Pero Lucas, el escritor del libro de Hechos, también escritor del Evangelio, que es bastante peculiar en su forma de escribir. Recuerde que Lucas, cuando uno lee el Evangelio y lee Hechos, Lucas es bastante puntual en las cosas que él quiere dejar en claro. Es muy peculiar en su forma de escribir. Él resalta que quienes fueron los que recibieron el apodo de cristianos, porque al principio fue un apodo, recuerde, quienes recibieron el apodo de cristianos no fueron toda la gente quien recibía la enseñanza, sino que él deja en claro que fueron los discípulos. Por eso él dice, Pablo y Bernabé se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a quienes, mucha gente. Y él deja en claro, pero fueron los discípulos, a ellos, a los que se les llamó cristianos por primera vez. Estos llamados cristianos eran profesantes de fe realmente comprometidos con la enseñanza de la iglesia local. Tanto que podía considerárseles no como los que van a esas iglesias, no como los que pertenecen a ese grupo del camino, así les llamaban, a los del camino. Ellos se les consideraba discípulos, porque estaban ahí constantemente. En Hechos 14, 26 al 28, nuevamente Lucas hace distinción entre todos los que asisten a la iglesia y los que son discípulos dentro de ella. Versos 26 y 28 de Lucas 14. ¿Alguien que quiera leerlo? De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así es. La realidad es que dentro de la vida congregacional, solo el que hace su compromiso como miembro es quien tomará una posición de discípulo. Y recordemos que la palabra discípulo viene de discípulos, hay una conexión con disciplina. En otras palabras, cristianos comprometidos con las autoridades eclesiásticas a dejarse instruir y enseñar por las Escrituras para ser disciplinados en su vida cristiana. Pero él deja en claro, Lucas también nuevamente, que hay un énfasis en los discípulos. Habla de, estaban ahí, se reunieron con toda la iglesia. Pero después hablaba, él decía, ¿por qué menciona la palabra discípulos si ya ha hablado de la iglesia? Bueno, porque dentro de la iglesia como tal, hay quienes están ahí, simplemente escuchando, y hay quienes son discípulos. Esos son los que se han comprometido congregacionalmente o eclesialmente al punto de dejarse o incluirse en la membresía, ser parte del compromiso de esa iglesia. Y es por ello que tenemos la conocidísima exhortación de Hebreos 10, 23 al 25. Creo que todos los conocemos, ¿no? Hay algunos hermanos que uno le retumba constantemente este texto. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengámonos, ¿estamos todos ahí? Quiero que lo leamos todos. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengamos, que dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, lo que profesamos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y la palabra griega aquí es ágape, el amor cristiano, ¿no? Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos o cuando ves que aquel día se acerca. Como diría alguien, el texto incluso se puede explicar él mismo, solito. En el texto entonces vemos que se les habla a cristianos que profesan su fe, ¿verdad? Que profesan la esperanza. Y se les exhorta a ellos a mantener firme esa profesión. Que lo que ellos profesan esté ahí. Nosotros somos profesantes de la fe cristiana, ¿verdad? Nos consideramos creyentes, hemos creído en Cristo. Esa es la fe que profesamos. Ahora, estos cristianos tienen como deber, dentro del texto,
considerar a sus otros hermanos. ¿Y por qué dice considerándonos unos a otros? El término siempre se utiliza bastante. Yo he dicho a los hermanos, mi mamá me lo recalcaba mucho cuando le pisaba, cuando le había trapeado. Usted no me considera, ¿verdad? Esa consideración tiene que ver con el hecho de examinar, observar, tener en cuenta qué es lo que se está haciendo. En este caso él dice considerándonos unos a otros. Y eso tiene que ver por la lucha que llevamos, que todo creyente lleva en este mundo. Ahora, ¿cómo nos consideramos? Cuando decimos, no, pobrecito, los hermanos están bastante, están sufriendo bastante. Pobres, no es simplemente eso. Bueno, una de las primeras cosas, como debemos demostrar nuestra consideración por nuestros hermanos, es orando por ellos. La oración. Hago un paréntesis para hablar de los hermanos del Oriente Medio, de todos esos lugares donde están sufriendo bastante. Que oremos bastante por esos hermanos. Necesitan nuestras oraciones. Así que es eso. Pero dice, estimulándonos, dice, considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, estimulándonos o motivándonos al amor. Ahora, este amor aquí no es meramente fraternal. De seguro, obviamente, está incluido el amor fraternal. Pero el amor aquí, que está hablando, no es el fraternal, no es el filial, sino que el amor que menciona aquí es el amor ágape. Y bien sabemos que el amor ágape es el amor divino puesto en la vida de cada cristiano que se considera hijo de Dios. El amor filial o el amor familiar es algo que puede surgir de cualquier persona. De todos puede surgir fácilmente. Por eso en los impíos uno ve familiaridad. En los impíos uno ve cómo se ayudan mutuamente. Eso es ser filial. Pero cuando el escritor habla de estimulándonos al amor, no utiliza la palabra filial, sino que utiliza la palabra ágape, haciendo referencia a que al amor al cual debemos estimularnos, motivarnos, es amor cristiano, es amor divino, el amor que solamente Dios puede colocar en la vida de una persona. Ahora, aparte de eso, debe también estar la estimulación o motivación a las buenas obras, o lo que podemos llamar como el testimonio de nuestra vida en Cristo para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro prójimo y especialmente la familia de la fe. Y finalmente la exhortación de no dejar de congregarnos como algunos tienen como dijo alguien, por mala costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos a mantener la unidad y constancia eclesial y sobre todo porque la venida del Señor está cerca. Y eso lo mencionamos, o eso se mencionó hace menos de 2000 años. Así que creo que una exhortación que con mayor razón en estos tiempos debe manifestarse, debe estar ahí presente. Pero todo este tipo, o la manera como el texto se menciona, hace referencia a creyentes que están comprometidos y que deben comprometerse en su vida eclesial. No es simplemente creyentes. Es muy difícil decirle a un hermano, un creyente que es inconstante, decirle, estimula, motiva a tu hermano al amor y a las buenas obras, porque no lo quiere hacer. De por sí las personas que no quieren comprometerse con la membresía de la iglesia local son personas que quieren, como dice mi papá, él utiliza un término, kusubosolo. No sé por qué, creo que el animal, el bicho es muy solitario. Pero nosotros no podemos ser esa clase de creyentes. Nosotros debemos entender que el Señor redimió a una iglesia. Que el Señor redimió a un grupo de personas y que Él mismo estableció a un grupo de personas para que se reunieran y para que se fortalecieran los unos a los otros. Y esto me lleva a pasar al cuarto asunto, donde vemos implícitamente la membresía, y es en la relación de los términos iglesia-miembro. Ahorita leímos Efesios capítulo 4, 11 al 16, ¿verdad? Y ahí en el texto, en especial verso 16, hace referencia de que en todo el cuerpo, hablando de quien todo el cuerpo, la iglesia, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y dice, según la actividad, ¿qué? Propia de ¿qué?
de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente la palabra ágape ahí. Pero él habla de unido, este cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, es cierto que el término cuerpo de Cristo aquí hace referencia a la iglesia universal. Nadie va a negar eso, nadie quiere obviamente colocar palabras que no son. Sin embargo, sabemos que esta carta va dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Aunque algunos dicen que a la iglesia de la Odisea. Pero bueno, el hecho es que es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a una iglesia en particular, utilizando la analogía, metáfora de cuerpo. Él está utilizando este ejemplo para referirse a una iglesia en particular. Él no está diciendo, la carta no va dirigida a la iglesia que está en todo el mundo y por eso le habla de esta manera. Él va a una iglesia en particular. Lo mismo sucede cuando leemos, cuando el apóstol utiliza la analogía de cuerpo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. También leemos ahí, él utiliza la analogía del cuerpo, que unos son ojo, otros son oreja, otros son pie, otros son mano, en fin. Y lo mismo sucede ahí porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, no a la iglesia que está en el mundo. Por lo tanto, esto me lleva a afirmar algo. Cada cristiano de la iglesia local debe preocuparse por mirar cómo sirve de edificación y crecimiento para su hermano en la fe. Creo que cada creyente, todos sabemos, vivimos para la gloria de Dios. De eso estamos todos convencidos. Vivimos para la gloria del Señor. Y pensamos, ¿cómo yo debo vivir glorificando a Dios? ¿De qué manera hoy voy a exaltar al Señor? ¿De qué manera hoy voy a glorificar a Dios? ¿Cómo mis palabras glorifican a Dios? ¿Mis pensamientos glorifican a Dios? Pero no podemos olvidar esto tan importante. Y lo que nos marca el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo y que pertenecemos a la iglesia. Así que una pregunta no solamente debe estar marcada en nosotros de cómo yo debo glorificar a Dios, sino también cómo yo debo o voy a edificar a mi hermano. ¿Cómo estoy aportando yo en el crecimiento espiritual de mi hermano? La Biblia dice, o leímos, que se ayudan, ¿qué? Verso 16. Mutuamente. ¿Cómo yo estoy llevando a cabo esa palabra? Permítanme decirles, espero no haya aquí creyentes inconstantes que estén en contra de la membresía local. Pero si usted es un creyente inconstante que está en contra de la membresía local, ¿cómo puede usted cumplir esta palabra? ¿Cómo puede usted llevar al crecimiento de su hermano? ¿Cómo va a contribuir en esto tan importante? Así que así como yo debo decir, yo vivo para la gloria de Dios y procuro y debo esforzarme que todo lo que yo haga glorifique a Dios, debo también hacerme la pregunta, ¿cómo estoy edificando a mi hermano? ¿Cómo le estoy yo ayudando a mi hermano a crecer espiritualmente? Porque es una responsabilidad mía. Es una ayuda mutua. Obviamente, él también debe preocuparse por mi crecimiento. Así que, por lo tanto, cada cristiano de la iglesia local debe preocuparse por mirar cómo sirve, cómo es útil de edificación y crecimiento para su hermano en la fe. Así como vemos la iglesia de Cristo como universal, que está compuesta por iglesias locales, debemos en esta ocasión de ver también la iglesia como el cuerpo de Cristo, que está compuesta, escuche esto, por cuerpitos locales. Es decir, que cada iglesia local debe tener un comportamiento de cuerpo de Cristo. Aquí no somos la iglesia de las orejas redimidas. Porque ¿cómo entonces, y a dónde están los ojos? ¿Cómo hacemos para buscar los ojos, para decir, hermano, necesito una ayuda? No, cada iglesia, nosotros creemos en la iglesia universal, pero esta es una iglesia local. Es decir, nosotros aquí somos la iglesia de Cristo. No somos la iglesia completa de Cristo, pero somos la iglesia de Cristo. Nosotros también hablamos del cuerpo de Cristo a nivel universal, pero los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. Así que, por lo tanto, entonces, yo debo llevar a cabo esta palabra, porque volvamos, ¿qué dice el verso 16 de Efesios 4:1? Quiero que lo lean nuevamente.
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, un cristiano inconstante que no está comprometido con la iglesia local podrá tener este tipo de comportamiento de miembro del cuerpo de Cristo. La verdad es que no lo puede hacer, porque él simplemente está interesado en vengo, asisto y chao, me voy. Ahora, obviamente no quiero decir que todo hermano, puede que hay hermanos que tienen algunas responsabilidades familiares y termina el culto y chao. Si mucho, hasta luego al pastor, o Dios lo bendiga. Pero esos son casos excepcionales, pero es el pensar cómo un creyente que no está comprometido con la iglesia local puede llevar a cabo este texto. Porque dice según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada miembro de la iglesia local tiene algo para darle a la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, creo que tenemos estos 4 puntos, de seguro pueden haber muchos más, pero pues quise traer estos 4 asuntos donde la membresía de la iglesia local está ahí implícita. Te repito, no hay un texto, no lo vamos a encontrar donde diga, y vosotros debéis pertenecer a la membresía de la iglesia local donde vayáis. No lo dice. Pero implícitamente está en el servicio, en la disciplina. ¿Dónde más lo vimos? En la vida congregacional y en esto, en la relación que hay entre iglesia y miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, espero que esta pregunta o esta primera pregunta haya sido respondida. Ahora pasemos a la segunda pregunta que dijimos que vamos a responder aquí. Y es, ¿por qué es importante ser miembro entonces de una iglesia local? Creo que al responder la primera nos surge bastantes puntos o aún incluso ahí va implícita la parte de la respuesta a esta pregunta. Y el hecho es de la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, tenga en cuenta que cuando, y lo mencionaba, creo que lo mencionaban ahorita en la clase, todo lo que nosotros hagamos a la iglesia lo hacemos a Cristo. Si usted está edificando la iglesia de Cristo, usted está glorificando a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Él. Lo que usted contribuya para la iglesia, lo está haciendo para el Señor. Ahora, recuerde algo. Que esto no es un llamado a la obediencia, a la sujeción de hombres titulados pastores. Eso es una labor que usted debe hacer como para el Señor y no para los hombres. No vea como decir, el pastor Naín se trajo precisamente para hablar de eso, para que no digamos, eso lo dijo él, para que digamos, sí, lo dijo otro pastor. Porque puede pasar eso, ¿no? Pero le ruego, no vea esto como la exigencia y la molestadera del pastor Naín, porque hay que ejercer membresía. Vea esto como un llamado del Señor a que usted cada día glorifique el nombre de Cristo. Para eso vivimos. No se moleste en ser miembro de la iglesia, no se moleste en que a usted se le llame a a buscar la manera de edificar la iglesia. Permítame recordarle que así como es un privilegio inmerecido que estemos aquí dentro del cuerpo de Cristo, dentro del pueblo del Señor, es un privilegio que yo pueda decir, soy un medio de edificación para la iglesia. Es un privilegio maravilloso que tú y yo podamos contribuir en el crecimiento de la iglesia del Señor. ¿Por qué es tan importante ser miembro de una iglesia local? Esta pregunta obviamente asume que ya sabemos que las Escrituras sí nos hablan de la membresía eclesial. Ahora, note usted que yo no voy a responder a la pregunta, ¿debe un cristiano pertenecer a una iglesia local? Sino que la pregunta que voy a responder es esta: ¿por qué es importante que un cristiano sea miembro de una iglesia local? La razón está en que si las Escrituras nos hablan de membresía eclesiástica, entonces es obvio que un cristiano deba tener membresía eclesial. Es decir, que sea miembro de una iglesia local. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es mencionar algunas razones o razones que resaltan la importancia de la membresía de un cristiano. Muchas personas profesan ser creyentes y pretenden tener una relación personal con Cristo, sin tener al mismo tiempo una relación vital con la iglesia.
Pero eso es algo muy contradictorio. ¿Cómo puedo yo decir, yo vivo para el Señor, yo glorifico a Cristo, Cristo es mi Señor, pero no quieres tener una relación con la iglesia de Él? Es muy contradictorio. No se puede amar a Cristo y tener en poca estima el cuerpo de Él. Es algo muy contradictorio. Es algo en lo cual uno tendría que revisarse. Así que estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, entonces estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y tal vez intentando reinventar el cristianismo. Yo soy un cristiano que nada que ver con los cristianos. Eso no se puede. No. Es muy raro eso. Eso sería una secta, no era cristianismo. El apóstol Pablo en Tito 2:14 menciona que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. No un cristiano, sino un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí Pablo está enfatizando como en muchos otros lugares, que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar individuos aislados que crean en Él. Somos el cuerpo de Cristo. No somos los cuerpos de Cristo, en ese sentido de individualismo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor, compuesta por iglesias locales, pero cada iglesia debe comportarse como eso, como si fuese la única iglesia. No tenemos el pensamiento, somos la única iglesia que se va a salvar. Lo que estoy queriendo decir es que cada iglesia local debe comportarse como si fuese la iglesia total del Señor. Vivir para Él, comportarnos para Él. Cuando uno lee Juan capítulo 17, nos encontramos con la oración del Señor. La unidad que el Señor quería o que el Señor quiere para la iglesia. Es cierto a nivel universal, pero también es cierto a nivel local. O el Señor solamente quiere la unidad para la iglesia universal, pero quiere desunidad para la iglesia local. No. Somos parte de la iglesia de Cristo, por lo tanto, el Señor o esas oraciones de Juan 17 también es para nosotros como iglesias locales. ¿Qué dice Juan 17, 20 al 23? Alguien que quiera leerlo, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de Dios. Creer. Por los que han de creer en mí. Los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así es. Y mire, obviamente la oración del Señor es una oración bastante contundente y confrontante para nuestra vida como iglesia. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y ellos sean uno en mí. El apóstol Pablo en Efesios él hace referencia a que nosotros debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero queremos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero quien no quiera ser miembro de la iglesia local, quien quiera repeler esa posición de membresía de la iglesia, quien quiera rechazar o le moleste el que haya que ser parte de la membresía, el que obviamente no va a ser fácil para él llevar a cabo esto que el apóstol Pablo. Y que a quién se lo está escribiendo, no a la iglesia de todo el mundo. Obviamente sabemos que lo tenemos ahora nosotros, pero que aquí originalmente el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en particular. A ellos se le escribió. Lo escribió para nosotros, pero originalmente se le escribió a ellos. Así que cada iglesia debe tomar esta palabra. Es como si cada iglesia debiese tomar Efesios como si fuese para ellos. Por lo tanto, el Señor les está hablando a la iglesia en particular. Comportarse como que son el cuerpo de Cristo. Ustedes, nosotros aquí, somos el cuerpo de Cristo.
como tal debemos comportarnos. Y el Señor lo llama para eso. Así que el Señor, bueno, como vimos en Juan 17, no pide al Padre que los suyos vengan a ser uno, porque eso ya es una realidad que vino incluida en el paquete de la redención, por así decir. Pero Él pide ahí que esa unidad pueda ser perfeccionada y manifestada en una medida cada vez mayor. El apóstol Pablo escribe a Colosenses que abundéis en amor más y más. Es por eso que ser parte activa de una iglesia local no es un asunto opcional para el creyente. Es algo que el creyente incluso debe tomar como una obligación para su vida. Pero cuando el creyente entiende la importancia de la membresía local, él no va a ver la membresía como una obligación, sino como un privilegio a tomar, como algo innato de mi vida. ¿Por qué? Porque soy un redimido que hace parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo entiendo eso, yo no voy a ver la membresía como, sino quiero esperar. Cuando hay gente que comprende eso, entra en esa casi desespero. Yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser de la membresía. A veces son los creyentes más antiguos, perdonen la palabra, mañosos, que toman esa actitud de pelear. Cuando llega alguien nuevo y entiende esta realidad, estas maravillosas verdades, ellos quieren ser parte de la iglesia de Cristo, porque saben que es la manera en cómo la iglesia cada día va a crecer y fundamentarse. Muchos cristianos profesantes parecen estar pasando por alto la centralidad de la iglesia en el plan redentor de Dios y en la vida práctica del verdadero creyente. La iglesia es importante. Ahora, no que la iglesia o la vida congregacional o la asamblea aquí obviamente sea el medio de salvación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando es que hay una centralidad de la iglesia en el plan redentor, porque es en la iglesia donde el creyente se forja como creyente. Es en la iglesia donde el creyente recibe las enseñanzas del Evangelio de Cristo, el Evangelio verdadero de Cristo. Cuando se ignora o ignorar ese punto, ignoran, cuando se pierde esa centralidad, ignoran que eso es un asunto vital para nuestras iglesias y actualmente para nosotros como cristianos. Por eso es un tema crucial para el creyente entender que Cristo obviamente está llamando a sus salvos, a sus redimidos, a sentirse como lo que son, parte del pueblo redimido de Él, parte de la iglesia cristiana, parte del cuerpo de Cristo. Incluso es una labor que el Espíritu Santo hizo con nosotros, bautizarnos, injertarnos, meternos en el cuerpo del Señor. Si tú eres un creyente verdadero, es porque eres parte del cuerpo de Cristo. Pero yo no puedo sentirme aquí, yo no sé por qué este brazo está aquí, yo no quiero estar con él. Sería una enfermedad. Hay una enfermedad donde el cerebro manda una señal y el cuerpo no se la recibe. Pero eso es una enfermedad. El paseo, la reunión familiar, el discipulado, y X o hermano no quiere estar. Hermano, ¿por qué no? No me gustan esas reuniones, no me gusta. Yo tengo una hermana así en particular. No me gustan esas reunioncitas así como... ¿Y con quién está? ¿Como mundano o qué? No me gusta, no sé, no me siento bien. ¿Te mocharon o qué? El cuerpo de Cristo, porque ¿qué pasó? Sería algo raro, por eso la importancia de verse o de entender que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, hay muchas razones o muchas razones que pueden obviamente ayudarnos a señalar esta necesidad de la iglesia. Pero vamos a ver algunas, 25 puntos que marcarán la importancia de la... No, son muchos, resumámoslos. Una de las razones que marcan la importancia de la membresía es que nos ayuda con nuestra seguridad de salvación. Esa es una de las importantes. Y este punto abarcaría muchos más. Pero cuando yo digo que la membresía nos ayuda a nosotros a brindarles seguridad de salvación a nuestro corazón, lo digo es porque en donde nuestra vida es fortalecida. Yo le digo algo a los hermanos, dígame si no es como un refrigerio. Sobre todo los hermanos que vienen de trabajos, ¿cómo se dice? Se me fue el término. Seculares, ¿verdad? Rodeados de impíos, vulgares. Usted, aquí sobre todo en el Transmilenio,
escuchando historia. Ayer me escuché una historia, decía mi esposa, una historia que uno dice, Dios, hay que llevarla a casos de la vida real. Pero cosas, se llena uno de tanta cosa y la vulgaridad por acá, el otro escuchando cosas por acá. Dígame si no es un refrigerio venir a la iglesia y que alguien no me reciba con una vulgaridad, con un chisme, sino que me diga, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte, el Señor te bendiga. Eso es un refrigerio, hermano. Que alguien me diga, ¿cómo estás? Que no me diga, oiga, no sabes la última. No me interesa. Que llegue el hermano y me diga, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno verte hoy. Espero nos gocemos en el Señor este día. Espero entonemos cánticos al Señor y crezcamos. Eso es un refrigerio maravilloso. Si a usted la iglesia local no le ayuda en la seguridad de su salvación, ¿qué nos puede ayudar? Así que nos ayuda en nuestro ánimo ante las circunstancias. Nos ayuda en eso, en fortalecer. Mire, si usted le va a un impío y le dice, lo ve cabizbajo y dice, oye, ¿qué tienes? No, tengo aflicciones. Oh, terrible, está salado. Uno dice, sí. No, estoy enfermo. En el caso de enfermedad, no, es que estoy como maluco. Uy, ¿y qué tenés? No, me duele por aquí. Eso puede ser un cáncer. Eso está muriendo la gente hoy en día. Bueno, es cierto, la muerte puede ser algo pero qué maluco cuando usted llega a la iglesia, hermano, lo noto cabizbajo, aflicciones. Tranquilo, hermano. El Señor está al tanto de todo. Eso lo anima a uno. Hermano, me siento como enfermo. No importa, hermano, estaremos orando por ti. Ahorita le vamos a decirle al pastor Nain que una oracioncita ahí para que el Señor te conceda la salud, la fuerza. Eso te anima. No, estoy afligido. Bueno, lo importante es que tu fe no mengue, hermano, que estés ahí firme. Eso es maravilloso. Así que cuando hablo de que nos ayuda a brindarle seguridad de salvación a nuestro corazón, es porque nos ayuda en eso. La membresía nos ayuda a tener un contacto íntimo. Y entonces se cumple lo que dice Efesios. Se ayudan las coyunturas se ayudan mutuamente. Porque es como si todos fuésemos coyunturas. Todos están unidos con todos. Hay que disfrutar la membresía local, porque eso fortalece la hermandad y la unidad del cuerpo de Cristo. Nos brinda seguridad, o nos ayuda a brindarle seguridad y salvación a nuestro corazón, porque nos ayuda incluso en la lucha contra la tentación. En una ocasión, para solamente citar las ridiculeces que uno se encuentra en el mundo, estaba observando mi celular y bueno, yo dicto clases hay una hermana que tiene un colegio y yo doy una conferencia de educación sexual a la luz de la Escritura, obviamente, y uno de estos jóvenes estaba y se me acercó y me dijo, ¿qué? ¿Está whatsappeando con una vieja? Yo lo miré y le dije, por favor retírese, porque ni siquiera quiero responderle eso, ni siquiera quiero respondérselo. Chao, mío. Profe, molestando. No, ni molestando me hagas ese comentario. Dije, tu comentario me es fastidioso en este momento. Tengo esposa y la amo. Yo no soy como tú. No hagas eso. Qué pena, profe. Sí. Ahora, es eso. ¿Qué es lo que ¿por qué digo el comentario? Porque el mundo te quiere empujar. Si a todo el mundo le dijera, si a un impío le dijera, ¿y qué tienes? No, estoy luchando en este momento contra el adulterio mental. Eso no importa, eso es de todo el mundo. Pero si tú el pastor Nain, un hermano le dice, hermano, estoy con esto, no importa, hermano, vamos a orar, recuerda la gloria de Cristo, crece en oración, hay que aumentar la vida. ¿A qué te está motivando ese hermano? Al ágape, al amor por Dios, a las buenas obras. El mundo no. Por eso nos brinda seguridad, o nos ayuda a brindarle seguridad de salvación, porque no solamente nos ayuda a combatir la aflicción, la membresía local, el estar unido con el cuerpo de Cristo, el mantener esa unidad también nos ayuda a combatir nuestros pecados.
nuestras debilidades, porque tenemos debilidades. Pero qué bueno, hermano, es que uno puede acercársele y decir, hermano, pastor, ayúdeme a orar por tal cosa que estoy siendo como atacado. Y uno dice, el hermano está buscando la ayuda y para eso estamos nosotros. Y afortunadamente no somos esas iglesias legalistas, ¿no? Donde nadie podía tener una debilidad porque eso era catastrófico, era ya el hijo del diablo, y si venía a decir, no, mire que fallé, entonces peor aún, eso ya se colocaba en murmuración y desde el púlpito se le echaba y se le condenaba. No, aquí estamos en una comunidad donde entendemos las luchas que todos tenemos y para eso debemos estar nosotros, hermano. Obviamente, un consejo es que si usted está pasando por alguna lucha en particular con algún pecado y quiere compartirlo con alguien, bueno, discierna a los hermanos maduros. Hay que discernir, ¿verdad? Dice Corintios que cuando, en capítulo 6, él habla de cuando van a juzgar asuntos, no lo hagan con los, y él dice con hermanos de, creo que dice menor importancia, no se me va el término, pero hace referencia a hermanos que están, sí, que son obviamente inmaduros en su asunto. No dice la palabra neófitos, pero hace referencia a hermanos que no, de menor estima. Gracias, hermano. Dice hermanos de menor estima. Y no que está diciendo que a ellos se les ame poquito, sino haciendo referencia a hermanos no tan maduros en los asuntos espirituales. Así que obviamente no va a estar para hermano, estoy pasando por momentos difíciles, estoy siendo tentado. No, hay que cuidarse, porque algunos hermanos puede ser que digan, ¡ah! Y se debilitó el hermano y se fue, porque no, ahí también hay pecadores. O está el otro que dice, si vio el hermano está desanimado, que es que está siendo tentado, eso mínimo ya pecó. Entonces, hay hermanos que no, mientras que otro hermano te va a decir, no hermano, vamos a estar orando, si quieres hablemos con el pastor, si no es el pastor con el que usted trató, para que estemos ahí comunicados. Y es un hermano que te va a estar llamando, hermano, ¿cómo estás en esta lucha? ¿Cómo vas a estar? Entonces, tenga cuidado con esa parte, ¿no? No a todos se le puede que cuidar también las conciencias a los hermanos de menor estima, como dice Corintios. Pero a eso estamos nosotros, hermanos, para ayudarnos a fortalecer en esos asuntos que nos ayudan a brindar, a crecer en los medios de gracia. Ya conocemos los medios de gracia, la oración, la comunión de las Escrituras, la vida congregacional, las aflicciones, bueno, todo lo que tiene que ver con esos medios de gracia. Y cuando digo que nos ayuda a brindarle seguridad y salvación a nuestro corazón es porque cuando hay membresía vamos a poder ser fortalecidos en estos asuntos, en la vida de oración. Cuando un hermano viene acá y se para y te manda, te dirige en oración, a través de los cánticos, que es una forma de orar a nuestro Señor, solo que con melodía, en la vida congregacional, en el estudio de la palabra, todo esto, toda esta hermandad, el ser miembro de la iglesia local te ayuda a fortalecer tu vida en los medios de gracia. Y recordemos que cuando uno está firme en los medios de gracia, está firme en la vida de santidad. Así que por eso digo que nos ayuda a nosotros a brindarle seguridad de salvación a nuestros corazones. Porque también nuestros corazones, y no, cuando digo corazones, no digo que uno deba ser sentimentalista, sino que debemos cuidarnos de que nuestros corazones no nos engañen, sino que antes bombardeemos nuestro corazón para que sienta cada día Él la firmeza de la elección divina en nosotros. Hay muchos asuntos que pueden abordarse. Bueno, la membresía de la iglesia local también nos ayuda obviamente a fortalecer nuestro conocimiento del Evangelio. Cuando la gente no quiere la membresía local, obviamente no va a crecer o no está preocupado en crecer en los asuntos de doctrina, en los asuntos de la firmeza del Evangelio. Y cuando una persona aborda o se adhiere a la membresía local, eso le va a ayudar a adquirir un conocimiento del Evangelio y por lo tanto esto va a ayudar a que el Evangelio se extienda. Porque no solamente va a estar comprometido con conocer el Evangelio, con ser instruido en el conocimiento del Evangelio, sino que obviamente esto va a ayudar a que esa persona también lleve a cabo la extensión del Evangelio, a predicar el Evangelio de una manera correcta. La membresía de la iglesia local nos ayuda también a desenmascarar los falsos evangelios. Cuando uno lee la carta, la primera carta de Juan, uno encuentra, bueno, en cada carta que aborda esos temas de
los falsos maestros o los falsos evangelios, se da cuenta cómo el apóstol Pablo quería incluir obviamente a la iglesia, fortalecerse cada día. Cuando uno adhiere o toma la membresía local, esto hace que una persona, como leímos como hace la distinción el médico Lucas o el escritor Lucas, hace que esta persona quiera ejercer el discipulado que en la iglesia se ve, y por lo tanto así mismo no solamente va a crecer en el tema doctrinal, el tema del evangelismo, el tema de la exposición del evangelio, sino que va a crecer cada día en firmeza, y obviamente va a ayudar a desenmascarar estos falsos evangelios. Y finalmente hay un punto que es la edificación del cuerpo de Cristo, pero creo que la tocamos. Finalmente creo que es el más importante en el tema de la membresía. También lo mencioné, pero quiero mencionarlo para dejarlo en claro. ¿Por qué es tan importante la membresía de la iglesia local? Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Un cristiano debería unirse a una iglesia por eso, por la gloria del Señor. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 12, dice que debemos mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que ellos nos calumnian como malhechores, ellos por razón de nuestras buenas obras, al final, al considerarlas, terminen glorificando a Dios en el día de la visitación. Y creo que algo que debemos siempre tener en cuenta, primero, obvio, como lo que les decía ahorita, creo que todos conocemos o tenemos la convicción de que vivimos, pensamos, hablamos, actuamos para la gloria de Dios. Bueno, la membresía de la iglesia local debe ayudarnos a esto. Es importante porque nos ayudará a nosotros, no solamente a sentirnos amados entre nosotros mismos, no solamente a sentirnos bien. Es cierto, usted viene aquí a sentirse bien con su hermano, a compartir, a soltar esas cargas de la relación que tenemos con el mundo, con la parte secular. Pero lo más esencial es porque la membresía de la iglesia local nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra vida que glorifica a Dios. Porque a eso apuntamos. Yo no solamente le debo animar a un hermano, no, mira, sigue firme aquí con la congregación, nunca te vayas a ir. No ese es el propósito de que el hermano nunca se vaya de nuestra congregación. El propósito de la membresía eclesial es que podamos, a través de la edificación del cuerpo de Cristo, ayudarle a nuestro hermano a que cada día su vida viva para el Señor. Por eso el primer o el último punto, y vuelvo y digo, tal vez hay muchos, pero en este caso, para centrarnos en puntos en particulares, debe ser esto también. Así que cuando hablamos de que yo debo ser útil a mi hermano, ayudarle en su crecimiento espiritual, el propósito de eso, de yo ayudarle a mi hermano en la edificación, es que él viva para el Señor, que él glorifique a Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a trabajar? Y ahí es donde debemos entrar en reflexión. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hermano a que él viva para el Señor? ¿Cómo voy a ayudarle? Y obviamente no esto es un llamado a que de pronto pretendamos entremeternos en la vida de los hermanos. Usted está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo, sino que obviamente realmente nosotros ayudemos. Una palabra de ánimo. Mire, no siempre, uno no debe esperar a que el hermano diga, me estoy muriendo, para llevar una palabra de bendición. De vez en cuando usted, aunque el hermano, usted lo vea sonriente, a la hermana, pues lléguele con un versículo, hermano, yo quiero regalarte un versículo, dice la palabra, mira, este versículo está bonito. Así el hermano diga, ve. Porque uno cree eso, ¿no? Pero yo estoy mal. No tiene que estar mal para que alguien me regale un versículo bíblico. Siempre una palabra de aliento para los hermanos, para el pastor en particular. No sabe cuánto lucha uno por culpa de ustedes. ¿Pastor tiene ganas? ¿Todavía no? Ya casi sale. Son 3 añitos. Al 4º año empiezan a salir. No, yo no tengo aquí algunos hermanos. Pero el pastor es necesario, hermano. Las palabras siempre estén ahí. Sobre todo porque, obviamente, estas palabras, la palabra de Dios siempre va a retumbar. Recuerda que ella es como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que
procure siempre llegar con una palabra de Dios, de aliento, de consuelo, de exhortación a los hermanos. Y usted cuando la reciba no se asombre. ¿Ve y por qué? No, usted simplemente, gracias hermano. Porque eso es una muestra de la preocupación eclesiástica que debemos tener los unos con los otros. Eso es lo que dice estimularnos el amor y las buenas obras. Es lo que dice exhortándonos unos a otros. Cuando usted no ve a su hermano que no vino a un culto, obviamente decir, hermano, ¿quién sabe qué se puso a hacer? Cuando venga al culto, o si puede llamarlo, hermano, no viniste, te extrañé. Bueno, y que sea verdad, ¿no? No diga a chismosear, porque es que el hermano no vino. De eso me encargo yo. No, usted simplemente, obviamente que surja y pídale al Señor que surja en usted un real amor y preocupación por su hermano. Hermano, hermana, y no estuviste, te extrañamos. El hermano dirá, no, se me presentó un inconveniente. ¿Qué? Cuente. No le diga. Bueno, hermano, esperamos para la próxima ocasión puedas acompañarnos y podamos entonar cánticos al Señor juntos. Tú eres importante, eres parte de la familia, la fe. Que todo apunte siempre, hermano, a vivir para la gloria del Señor. Ese es nuestro objetivo. Que Cristo cada día sea formado en nosotros. Esa es nuestra labor, hermano. En eso debemos ayudarnos mutuamente. A que Cristo cada día sea formado en nuestra vida. Ayúdale eso a tu hermano. Ayudémonos en eso mutuamente. Que cada día el Señor, hermano, se forme más y más en nosotros. Vamos a orar al Señor. Buen Dios, sabemos que el mensaje tiene mucho para hablar, Dios. Pero te damos gracias porque cuando hablamos de la membresía eclesial, esto no es un asunto de organizaciones religiosas, no es un asunto de dogmas humanos. Tal vez sí, es cierto, tiene que ver con disciplina, con orden eclesial, pero esto es más allá, Señor. Es asunto de vida cristiana. Es un asunto, Señor, de vida espiritual, de vida que te honre y te glorifique a ti, oh Dios. Eso tiene que ver contigo, Señor. No es con nosotros primariamente, es contigo que tiene que ver, oh Cristo. Que podemos ser miembros de la iglesia local, demostrando que somos miembros de la iglesia universal, Señor. Que tenemos como esencial, como principal meta en nuestra vida, ayudarnos a que cada día tú, Señor Jesucristo, seas formado en nosotros. A que cada día, en todo lo que hagamos, en esa formación de nosotros a la imagen de Cristo, cada día nosotros, en todo lo que hagamos, vivamos para tu gloria y para tu honra. Dios, te lo pedimos. Te pedimos que nos ayudes a ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nos ayudes por tu Espíritu. Que nos ayudes a amar la vida congregacional. Que nos ayudes a amar, Señor, todos estos asuntos eclesiásticos. Y que podamos llevar a cabo estas responsabilidades. No mirando al hombre. No prestando la atención al enemigo de nuestras almas que quiere motivarnos, quiere empujarnos a ver estos asuntos como si fueran momentos o acciones del hombre para cansarnos e incomodar nuestra vida, sino que podamos ver la vida eclesial, Señor, como la manera, Señor, en como aquí en la tierra podamos disfrutar por momentos de lo que será la vida en la eternidad contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a combatir nuestro orgullo, a combatir, Señor, nuestra soberbia, a renunciar a ella, Señor, a que no se enseñoreen de nosotros y que más bien en humildad cada día podamos someternos a nuestras autoridades eclesiásticas, Señor, y podamos ver la importancia que hay en el ser miembro de la iglesia local, en este caso de esta iglesia local, la importancia y el privilegio
la importancia para nuestra vida espiritual y el privilegio, porque lo hacemos para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, y para que cada día la iglesia de Cristo, esta iglesia local, Señor, viva para ti y cada día forme en ella la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme, Señor, exponer tu palabra. Te doy gracias, Dios, a pesar de mis deficiencias, Señor, en la exposición. Te doy gracias por permitirme enseñarle a estos hermanos. Y oro para que cada día sean edificados, que cada día bendigas, Señor, a mi hermano, el consiervo, el pastor Naim, Señor, con mucha más sabiduría, con mucha más gracia, Señor, para que cada día exponga tu palabra como debe ser expuesta y llenes a estos hermanos de ese amor, tanto ágape como filial, con mi hermano, Señor, el pastor Naim, para que cada día, Señor, haya amor de ellos hacia Él y de Él hacia ellos, Señor. Gracias por permitirme conocer a este cuerpo de Cristo, Señor, aquí reunido. La gloria y la honra sea siempre para ti. Por Cristo, Señor, te digo amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Bien, hermanos, entonces antes de irnos, recordarles algunos anuncios.